Así pues, podemos entonces concluir que nuestro espectro es adecuado para el tipo de perfil definido conforme la norma sismo resistente y que para el caso de estudio es tipo E basado en el número de golpes medio que lo hallamos previamente que era equivalente a 12.4. Volviendo a nuestra hoja de cálculo, van a poder notar que tengo una información correspondiente al espectro de respuesta para los distintos factores de acuerdo al tipo de suelo. Lo primero que voy a colocar como parte de esto es que si hablamos de un perfil tipo E, conforme la NSR10, tendremos entonces que definir los factores que aparecen acá reseñados en la selección que me encuentro haciendo para poder definir eventualmente los distintos periodos de vibración del espectro y que van a poder también notar en la figura de la derecha. Voy a proceder con un zoom para que podamos apreciar de mejor manera las distintas características que debemos leer. De acuerdo a la localización del proyecto, la cual no puedo revelar, el valor de la sub A y el A sub B son respectivamente 0.25 y 0.20. Para el caso de estudio voy a colocar estos valores en un color azul, como me gusta hacerlo generalmente, para que se entienda que son valores de entrada y que van a afectar la forma del espectro de respuesta. Para el caso del FA y el FB podremos entonces ir a la norma y notar que el valor del coeficiente FA para el tipo de perfil E es variable conforme el valor de A sub A. Para nuestro caso de estudio tenemos una aceleración pico efectiva de 0.25, por lo que podremos decir que para el FA en cuestión este variará entre 1.7 y 1.2. Si establecemos una interpolación lineal entre estos valores, podremos entonces constatar que el valor del FA es 1.45 y si procedemos de la misma manera, podremos constatar que para el caso de estudio el FB tiene un valor de 3. Aprovechando que nos encontramos acá, podremos también realizar la obtención del coeficiente de importancia, estableciendo que la presa es una edificación indispensable, realmente es una obra de infraestructura indispensable, en tanto dentro de las distintas descripciones que podemos encontrar para ella, podemos hablar de que esta es una central de operación y de control para líneas vitales de energía eléctrica y agua. Así pues, a partir de esto, podremos entonces verificar sobre la tabla A251 que el coeficiente de importancia para el grupo de uso número 4 es 1.5. Volviendo entonces sobre el Excel, podremos entonces colocar aquí 1.45, un valor de 3 y un valor de 1.5 respectivamente, para ya así proceder con la obtención de los distintos periodos de vibración del espectro. Nótese que el espectro considera la obtención de 3 periodos de vibración T sub 0, T sub C y T sub L. Una definición de dichos periodos puede ser encontrada en el glosario al comienzo del capítulo A2 de la norma sismo resistente. Sin embargo, para el caso de estudio, puedo indicarles entonces que el T sub 0 estará definido como el periodo de vibración donde inician las aceleraciones constantes del espectro. Esto lo podemos notar sobre la meseta como tal, en la parte superior de la figura. De allí entonces podremos constatar que el T sub C hace referencia al periodo de vibración final de las aceleraciones constantes. Y este básicamente marca la transición entre dicha zona de aceleración para periodos cortos del espectro y su parte de desaceleración. Una vez seguimos bajando entonces sobre el espectro, podremos llegar al T sub L, que hace referencia al inicio de la zona de desplazamiento constante para periodos largos del espectro. Esto último se puede constatar de mejor manera cuando hacemos una inspección del espectro elástico de desplazamientos que también van a poder encontrar dentro de la norma y en donde podemos notar que a partir del T sub L los desplazamientos alcanzan su máximo valor y empiezan a ser constantes. Procedemos entonces con el cálculo de los distintos periodos de vibración siguiendo las fórmulas que aparecen en el eje X del espectro.
Vamos a colocar estos con solo 2 cifras decimales para efectos de una mejor visualización y una posterior generación del espectro. Nótese que para el caso de estudio hay una marcada diferencia entre el valor del T sub C y el T sub L. Esto quiere decir que para la zona de desaceleración, esta que se encuentra posterior al T sub C, donde el espectro claramente se encuentra disminuyendo, es lo suficientemente grande para el perfil tipo E. Si bien les indiqué que el valor de A sub A y A sub B era 0.15 y 0.20 respectivamente para el caso de estudio, es importante decir que dichos valores pueden ser consultados en el capítulo A2 de la norma. Esto hace referencia al subcapítulo A2.3, donde se establecen las zonas de amenaza sísmica y que permite notar para el caso de la NCR10 cómo para cada una de las ciudades o de las capitales de los departamentos que conforman el país puede evidenciarse dichas magnitudes en el marco de una clasificación de zona de amenaza sísmica que puede ser baja, intermedia o alta, y que también puede corroborarse en los distintos mapas que aparecen allí. Es factible consultar también el apéndice A4, donde se pueden ver los valores de A sub A, A sub B, A sub E y A sub D, estos últimos para el espectro de desplazamientos, para los distintos municipios colombianos. Si ponemos como ejemplo el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín y que es la ciudad donde actualmente resido, allí vamos a poder evidenciar los otros municipios que conforman el departamento y para estos vamos a poder notar, como no, el valor de la sub A y la sub B respectivamente. Volviendo entonces a nuestra hoja de cálculo, lo que vamos a hacer ahora es realizar una programación de los periodos de vibración para la generación del espectro y las pseudoaceleraciones, las cuales van a estar contenidas en el eje Y del mismo. Para el caso de estudio voy a borrar este auxiliar, puesto que ya no lo necesitamos, en tanto ya clasificamos nuestro perfil de suelo en términos del número de golpes. Y lo que voy a hacer a partir de este momento es subir esta gráfica hacia la parte superior. Voy a, como tal, a tener el espectro contenido en este punto. Y a partir de eso entonces vamos a establecer valores de X para los periodos de vibración teniendo en cuenta los valores de T sub 0, T sub 6 y T sub L hallados previamente. Así pues, lo primero que voy a hacer como parte de esto es trabajar o utilizar un valor de periodo de vibración 0. Este corresponde al primer punto del espectro de respuesta. Y voy a utilizar incrementos de punto 1, tratando o verificando de pasar por los periodos que aparecen acá establecidos. Esto quiere decir que después de punto 1, si bien sigue punto 2, tendré un periodo intermedio correspondiente al T0. Esto quiere decir que para efectos de estudio voy a utilizar acá nuestro T0, luego colocaré un valor de punto 2, colocaré un valor de punto 3 y arrastraré esta serie de datos hasta 0.7 para acto seguido colocar el valor del T sub C, que en este caso es 0.79, luego colocaré punto 8, colocaré un valor de punto 9 e inmediatamente arrastraré la serie hasta un valor correspondiente a 7.1. Vamos a hacerlo acá. Y por último colocaremos allí el valor del T sub L. Aquí es importante mencionar que para efectos de este espectro,
es probable que no necesitemos dibujar todos los periodos de vibración. Por lo general, el periodo o el espectro suele dibujarse hasta los 4 segundos. Es por lo general una muy buena esquematización, pero es factible hacerlo para hasta el T sub L, como está aquí representado. Incluso podremos notar que después del T sub L nuestra fórmula cambia, nuestra fórmula varía para los periodos largos del espectro, por lo que podríamos colocar incluso dentro de acá 7.3, 7.4 y llevarlo como no hasta 8 segundos. Perfecto. Ahora que tenemos esto, lo único que nos resta es establecer los valores de las pseudoaceleraciones, es decir, del eje Y del espectro de respuesta, utilizando las distintas recomendaciones que aparecen acá enmarcadas. Así pues, podremos decir entonces que como parte de esto, espérenme un momento acá, yo le doy a estas dos cifras decimales. Así pues podremos notar entonces que para el caso de un periodo de duración de 0, contamos con esta formulación, A sub A por FA por I. En este caso tendremos entonces que para dicho periodo, voy a fijarlo con F4, esto es igual a sub A por el periodo por el factor de amplificación de periodos cortos del espectro por el coeficiente de importancia. Así pues tenemos que para el caso de estudio, para un periodo de duración 0, el valor de la pseudoaceleración es 0.544. Si nos vamos entonces ahora a el periodo de vibración de 0.10, nótese que este hace referencia o estará enmarcado dentro de esta línea punteada que, de acuerdo a la recomendación de la norma, indica que debe hacerse para análisis dinámico para modos diferentes al fundamental. En caso de que no se requiera hacer dicho análisis, podemos notar entonces que el valor del espectro corresponderá a esta ordenada que está marcada por el punto más alto de lo que generalmente es conocido como la meseta y que hace referencia a 2.5 por A sub A por FA por I. Para efectos de estudio vamos a hacer la programación hasta un valor de T sub 0 de la fórmula que aparece acá reseñada con el mouse. Así pues tendremos que el valor de la pseudoaceleración es igual a 2.5 que multiplica a sub A, lo voy a fijar con F4, que multiplica a FA, lo fijo también con F4, que multiplica a I, también fijado con F4, que multiplica a 0.4, donde se le suma un valor de 0.6 y que está afectado por la relación T sobre T0. En este caso T estará marcado con el periodo de vibración, los valores que colocamos o que fuimos rellenando, dividido T0, este lo habíamos calculado previamente, se lo voy a fijar con F4, aseguro de cerrar el paréntesis, nuevamente cierro el paréntesis y tendremos entonces que para el caso de estudio o de acuerdo a las características de nuestro problema, nuestro valor de pseudoaceleración es igual a 1.037. Arrastramos y vamos a poder notar que cuando llegamos a 0.17, que es el valor del T sub 0, esta relación se volverá 1, estableciéndonos entonces que esta pseudoaceleración es correspondiente a la máxima pseudoaceleración del espectro, la que se haya contenido en la meseta. Esto quiere decir que para valores de periodos de vibración hasta T sub C, deberíamos notar cómo esta pseudoaceleración es constante o es equivalente a la obtenida para T sub 0. Así que vayamos a corroborarlo. Tendremos entonces que para periodos por encima de T sub 0, la pseudoaceleración es 2.5, que multiplica a sub A, lo fijamos con F4, por FA, fijado con F4, por I. Y si nuestro procedimiento es acertado, deberíamos ver que los valores de pseudoaceleración son los mismos. Y ahora lo que haremos entonces es arrastrar nuestra fórmula hasta el valor de T sub C, en este caso es igual a 0.79, y aquí podremos notar cómo las pseudoaceleraciones son las mismas.
Ya para el caso de 0.8, nótese que este hace referencia a la zona del espectro donde se presenta la disminución de la pseudoaceleración y que está marcada por la fórmula que estoy reseñando acá con el mouse en este momento. Si programamos una vez más, tendremos entonces que esta es igual a 1.2, que multiplica en este caso a la sub b, que lo voy a fijar con F4, que multiplica al F sub b, ya estamos yéndonos a periodos largos del espectro, que multiplica al I, coeficiente de importancia, que también lo fijo con F4, y que lo vamos a dividir por el valor del periodo de vibración, en este caso estará marcado por 0.8, que es el primer periodo de vibración después del T sub c. Allí deberíamos notar que si la fórmula está bien programada, el valor de la pseudoaceleración es menor que la máxima pseudoaceleración de la meseta. Ahora lo que nos resta es realizar un arrastre de la fórmula, como podemos notar acá, hasta el T sub L, que para el caso de estudio es correspondiente a 7.2. Así pues podemos entonces notar cómo podemos hacer un arrastre hasta 7.20. Allí es evidenciable cómo la aceleración va disminuyendo y nótese que la aceleración es significativamente menor y podemos evidenciar cómo sobre el valor de T sub L o sobre este periodo de vibración tan alto, la pseudoaceleración es 0.15, que es significativamente menor al valor de 0.25 que era la sub A que se tenía para la localización o el sitio en particular donde se encuentra el proyecto. Esto va de la mano con lo que les decía previamente de que no es necesario, por lo general, tener que dibujar el periodo de vibración T sub L, salvo que este esté enmarcado dentro de los 4 segundos, que es, digamos, el caso más común para el establecimiento de los subespectros. Esto en función de las señales sísmicas o de los tipos de sismos que suelen ocurrir, por ejemplo, en distintas zonas del país o en distintas zonas incluso de Latinoamérica por nuestros mecanismos sísmicos o nuestros mecanismos tectónicos. Ya entonces, para terminar, podremos notar que después del T sub L, el valor de SA está marcado por la misma fórmula previa, excepto que esta ahora tiene una normalización basada en T sub L sobre T cuadrado. Esto lo podremos entonces programar fácilmente. Nos vamos entonces al periodo de vibración por encima del T sub L. Tendremos entonces que en este caso, si la fórmula es igual a 1.2, que multiplica al valor de A sub B, recuerden que lo fijamos con F4, que multiplica el factor de amplificación por periodos largos del espectro, el FB, que multiplica el coeficiente de importancia I, también lo fijamos con F4, y en este caso tendremos multiplicado por la relación que existe entre el valor del T sub L, este lo fijamos con F4, sobre el valor del periodo de vibración, que lo vamos a elevar al cuadrado, cerramos nuestro paréntesis, cerramos nuevamente nuestro paréntesis. Podemos notar que si la fórmula es adecuada, el valor de la LSA, el valor del SA es similar al anterior. Vamos a colocar o igualar acá las propiedades. Y podemos notar entonces cómo, rigurosamente hablando, hay una disminución aún menor para el caso del espectro de respuesta o el perfil elástico de respuesta. Y así pues entonces, acto seguido con esto, lo que vamos a hacer es, vamos a bajar este gráfico que está acá. Y allí podremos notar entonces cómo previamente había dejado automatizado el espectro como tal. Nótese que en este caso está hasta un valor ligeramente inferior de 4, pero sencillamente podríamos, como parte de esto, llevarlo hasta los 8 segundos que están establecidos dentro de los periodos de vibración de dibujo y poder notar entonces cómo, si hacemos un cambio en el formato, en este caso nos vamos sobre los 8 segundos,
podríamos observar o podemos notar cómo nuestro espectro de respuesta ha quedado dibujado y guarda las características del establecido en la norma sismo resistente. Así pues, podemos entonces concluir que nuestro espectro es adecuado para el tipo de perfil definido conforme la norma sismo resistente y que para el caso de estudio es tipo E basado en el número de golpes medio que lo hallamos previamente, que era equivalente a 12.4 y que, recuerden, estaba establecido con el valor del N60 para las distintas subcapas o estratos correspondientes a los 30 metros superficiales del perfil estratigráfico o del registro de perforación que venía acompañado por el ensayo SPT o el ensayo de penetración estándar.